La muy grata presencia del profesor licenciado Ronald. ¿Qué tal, profesor Ronald? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en los estudios de la radio. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Luis. Al contrario, para mí es realmente el gusto estar en esta programación donde le dan un espacio realmente a lo nuestro, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy día muchos jóvenes ya, digamos, abrazan un poquito más fuerte, digamos, nuestro folclore, porque llegó una época determinada como que era todo más la cultura foránea, pero hoy día, gracias a Dios, existen muchos grupos musicales, gente joven, muy destacada, tanto aquí en nuestro departamento como a nivel nacional realmente, y ellos gustan mucho de nuestra música y eso realmente es motivo de celebración. Bueno, Ronald Narváez, ¿cuándo tiene el primer contacto con la música? Y mira, realmente esta historia nace con mis padres, es algo interesante, especialmente mi papá, ¿verdad? Que en una de esos viajes, digamos, tradicionales de la caminata y el pago de la promesa a la Virgen de Caacupé, en una de esas me trae una guitarrita. Yo era muy pequeñito, seguramente tenía ya por los 3, 4 años, y me trae una pequeña guitarra y bueno, para mí era realmente motivo de celebración tener contacto con un instrumento musical, en este caso la guitarra, y a partir de ahí medio que yo tenía un poco esa inclinación, digamos, hacia la música. Y luego ya a los 8 años, un arpista me había enseñado, imagínate, un arpista me enseña la guitarra, al menos los acordes básicos, digamos, de la guitarra, y a partir de ahí ya fui con otros profesores ya, digamos, perfeccionando un poquito más la técnica hasta los 12 años. 8 años, o sea, tu historia comienza a la edad de 4 años y el recorrido propiamente a partir de los 8 años. ¿Y qué recordás, por ejemplo, o cómo tuviste el primer contacto con la guarania propiamente? Mi padre es muy amante de lo nuestro, de la música folclórica, digo bien. Es más, él en casa hasta hoy día mantiene o preserva, valga el término, ¿verdad?, el famoso combinado. El combinado justamente es un mueble donde trae un poco el tocadisco, el disco de vinilo. Sí. Y tenía, o mejor dicho, tiene una serie hasta hoy día, ¿verdad?, de discos, de grupos musicales, ¿verdad?, entre ellos Luis Alberto del Paraná. Y bueno, de ahí que él escuchaba mucho eso, y yo obviamente también iba un poco, de a poco compenetrándome con ese estilo, con este género de la guarania. Y bueno, y también normalmente los profesores, cuando lo primero que te enseñan siempre es una guarania o la polca paraguaya, ¿verdad? Sí. Es lo primero que te enseñan. Luego uno ya va por otros géneros también. Otros géneros ¿Y, también. ¿Y recordás cuál fue la primera guarania que aprendiste a ejecutar y a cantar? Y la primera guarania justamente fue Recuerdos del Pacaraí. Ah, mirache. Sí, Recuerdos del Pacaraí. Recuerdos del Pacaraí probablemente sea la música paraguaya propiamente, que identifica de alguna manera al Paraguay. Es la mundialmente conocida junto con muy pocos temas, es cierto, del acervo folclórico paraguayo. Es cierto, tal es así que en un momento determinado de mi vida también, en época de facultad, ¿verdad?, al salir justamente de aquí, yo soy egresado también aquí de la Facultad de Filosofía, y tocábamos en un famoso restaurante aquí de la ciudad,
puedo decir el nombre, Claro, no, por no es supuesto. un medio comercial. Por supuesto. Bueno, Aunque- el restaurante y heladería es Mitaí, ¿verdad? Ajá. Muy conocido. Y bueno, y empezábamos a partir de las 10:30 con el recordado amigo Miguel Jiménez, saxofonista. Sí, 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 que sí. lastimosamente nos ha dejado un gran músico también. Una de las víctimas, una de las primeras víctimas del COVID-19, dicho sea de Sí, paso, aquí en el Alto Paraná. Exactamente. Y entonces con él solíamos, yo en el piano y él en el saxo, entonces íbamos hasta la medianoche, desde las 22:30 hasta la medianoche. Y la gente siempre, dentro de los pedidos estaba justamente Recuerdos de Pacaraí. Siempre la gente pedía. Es más, en una de esas tuvimos visita de extranjeros, gente de los Estados Unidos, y nos hacen el pedido de Recuerdos de De Pacaraí. Pacaraí. Sí, no, sin lugar a dudas. Sí. Estadísticamente es la música paraguaya más reconocida a nivel mundial y es la que más uno reconoce, incluso dentro algo parecido a lo que acabamos de escuchar era lo que en Inolvidables Noches a mediados de los 90, finales de los 90 y principios del 2000, el profesor Ronald Narváez acompañaba en piano al hoy lamentablemente desaparecido ya Carlos Miguel Jiménez. Qué joven que murió este muchacho, ¿verdad, profe? Muy joven realmente. Yo quedé sorprendido, es más, me tocó bastante porque escuché una grabación que él dejó a los amigos diciendo no se preocupen porque es simplemente estoy un rato nomás para unos controles y seguramente mañana salgo, dejó algo así, palabras menos, palabras más, pero era lo que dijo y chocó bastante. Nadie se esperaba. Sin lugar a un gran dudas. artista como él. Sí. Qué talentoso era. Volviendo un poco a esa etapa en donde te dedicabas al estudio por un lado y a también las presentaciones artísticas, ¿qué otros escenarios pudiste pisar y demostrar tu talento musical, profesor Ronald? Estuve por Brasil, llegué a participar en un concurso a nivel regional aquí en Alto Paraná, no recuerdo, creo que fue allá, a ver, un poco 90, 91, más o menos fueron por esos años, donde había un concurso, un festival, seguramente recordarás, Buscando la Voz del Alto Paraná, se llamaba este evento que había organizado en su momento la Itaipú Nacional. Sí. Entonces, yo había participado. Lastimosamente estaba en la edad de los 12 años, pasando a los 13 años, y como se dice, estamos justamente en esa etapa de cambiar la voz. Sí, también. Entonces, eso me jugó una mala pasada, como se suele decir, ¿verdad? Pero no obstante, pude hacer algunas presentaciones en Foz de Iguazú también, compartiendo, recuerdo muy bien ese tiempo. Creo que estaba la temperatura bajo cero, recuerdo que hacía mucho frío, tales así como anécdota te cuento a vos y todos los radio oyentes, que como me vieron que estaba nervioso, pero aparte de nervioso, porque era la primera vez que pisaba un escenario extranjero, hacía mucho frío, entonces me invitaron a la famosa caipiriña. Con 12 años. Con 12 años. Entonces yo creo que ya estaba por los 13 años. Me invitaron un poquito, ¿no? También para abusar, claro. Obviamente menor de edad, ¿verdad? ¿Pero ya sabías lo que era la caipiriña o...? Escuché, ¿verdad? Escuchaba por mis padres y algunos amigos, ¿verdad? Y por televisión también, porque hay mucha influencia. Ajá. Más todavía en ese entonces, muchos canales brasileños veíamos en ese entonces. Y bueno, probé y la verdad que eso me dio bastante coraje y subí tranquilamente a cantar, y uno de los temas era justamente Recuerdos de Pacaraí y también Lejanía. Recuerdo que eran esos dos temas. Qué lindo. ¿Cuál es la canción o cuál es la obra musical
paraguaya que más te gustó aprender a cantar? Y mira, justamente fue India. Me gustó mucho la letra, la música, aparte de ser uno de los primeros temas que había aprendido también, y me impactó esa capacidad justamente del gran Manuel Ortiz Guerrero. La pluma de... La pluma de Manuel Ortiz Guerrero, impresionante, esa coordinación de palabras tan hermosa, ¿verdad? Entonces, obviamente, me gustó mucho. Creo que hasta hoy día es uno de los temas que más me gusta, tanto la letra como la música. Interesante lección, Sí, realmente. sí. Sin duda, las mejores guaranas y las primeras guaranes fueron con la letra de Manuel Ortiz Guerrero. Sí. ¿Qué dupla? ¿Nunca se te ocurrió alguna vez, o sea, soñar, imaginar cómo habrá sido convivir o por lo menos conocer a un Manuel Ortiz Guerrero o a otros tantos, a un Emiliano R. Fernández? Sí, de hecho que sí, a veces me pongo a pensar y digo, si le hubiese conocido en ese tiempo, capaz que le hubiese pedido también que escriba un poquito, que me preste alguna de sus poesías para que yo le pueda poner también un poco de música, así como lo hizo José Asunción Flores y otros tantos músicos nuestros también, claro que sí, por supuesto. De los músicos contemporáneos, ¿con quién tuviste la oportunidad y el placer de compartir escenario y otras cosas más? Y justamente fue Juan Cancio Barreto. Con Juan Cancio. Juan Cancio Barreto, justamente. Él fue mi profesor, porque teníamos en aquel entonces en el colegio, yo soy egresado del Centro Regional de Educación, y él fue nuestro profesor, porque teníamos, creo que los jueves o los viernes teníamos un día destinado al arte, y él justamente se ofreció y tuve la oportunidad de que me enseñe digamos, algunos acordes también, y de paso también compartir escenario con él, ¿verdad? Así que fue una experiencia maravillosa. Juan Cancio tiene una fusión de estilos muy interesantes. Sí. Como sabrás, profesor Ronald, él además de dominar el estilo popular, también domina la música clásica, el estilo clásico de tocar guitarra, y esa fusión es lo que le hace único. Totalmente. Y haber estudiado con él, bueno, evidentemente también, como se dice, la materia prima está en vos. Me imagino que en esta ya extensa trayectoria desde los 8 años visitaste varias radios para cantar. Sí, por supuesto. Siempre los padres orgullosamente también de los hijos hacen el contacto con los medios de comunicación, y en ese entonces justamente las radios que habías mencionado, y me tocó la oportunidad de muy jovencito también estar en Radio Parque y en Radio Itapirú también, por supuesto, deleitando un poquito, ¿verdad?, a los radio oyentes de ese entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, un aspecto que a mí me gusta mucho consultar a los cantantes. Primero que nada, ¿cómo se define el registro de voz del profesor Ronald Narváez? Yo soy tenor. Había empezado, me tentaba mucho por eso en el coro, porque tuve la oportunidad de formar parte entre paréntesis lo digo esto, yendo a tu pregunta también para complementar, el coro de la Itaipú Binacional. En sus primeros inicios. En sus primeros inicios con el profesor Germán Escobar. Sí, habíamos empezado como coro de voces blancas, y yo tenía el registro de soprano. En ese entonces, sí. En ese entonces, que normalmente son las niñas que van con este registro, pero cuando uno es criatura, obviamente, claro, tiene también ese registro, hasta que luego va pasando el tiempo y llegan los 12, 13 años donde
Se ya cambia la voz. Se cambia la voz y empezamos al famoso galleo, empezamos Sí. a gallear Sí. y bueno, ahí vamos definiendo los varones si vamos por el barítono O el tenor. o el tenor, ¿verdad? Pero yo soy tenor. Sí. Tenor, aunque Bueno. me dicen terror también, no sé por qué. Sí, recordándole a la audiencia, las voces femeninas en el canto se dividen en soprano, mezzosoprano y contraltos. Sí, así. La soprano, las que logran alcanzar las notas más agudas, más elevadas, las mezzosopranos, las que están en el ámbito intermedio, y las contraltos son las mujeres cuyas notas están dentro del registro femenino en las notas más bajas. Luego pasamos a los varones, en donde los tenores, aquí como el profesor Ronald, son los que tienen la capacidad de alcanzar las notas más altas dentro del registro masculino. Después están las voces intermedias, que son los barítonos. Allí estamos nosotros, Jorge. Vos y yo somos barítonos. Sí. así. Y luego están los que tienen el registro de voz bajo, Sí, bajo, que también luce bastante. Totalmente. Hay gente que dice que muchos barítonos en realidad son barítonos solo porque no quieren esforzarse. ¿Qué opinas de eso? No creo eso, ¿verdad? Yo creo que cada quien, de hecho que cuando uno se inicia, de a poco va descubriendo cuál es, digamos, su nivel de voz y va definiendo. De hecho que hay temas que uno de repente por una comodidad va con los temas que son un poquito más bajos, más altos, o sea, definiéndose por el barítono o los temas que tengan que interpretar situación. Tenores, pero no creo que sea esa la situación. Sí, exactamente. Y bueno, yo conozco a muchísima gente que teniendo el registro de voz de tenor, prefiere cantar en barítono, en los registros de barítono. Y conste que el registro de barítono resulta mucho más difícil acompañar por las Sí, notas. totalmente. Pero Totalmente. Y no sé, quizás sea así como vos lo decís, quizás sea por una comodidad también, ¿verdad? sí. Y para que la audiencia tenga una idea, los más grandes barítonos que parió esta tierra, podemos mencionar a dos nomás, que no son precisamente paraguayos, ¿verdad? Pero le tenés allí a Elvis Presley, que era un barítono, y a Freddie Mercury, que eran barítonos. Sí, Y señor. las voces que tenían eran extraordinarias. Sí, señor. Y bueno, los tenores creo que allí le tenés a Pavarotti, Sí. actualmente es Andrea Bocelli, y en nuestro país tuvo grandes tenores también, como López Simón, Sí. Que precisamente. ya nos dejó también eso. Sí, sí, Sí. y creó una dinastía entre sus hijos y sus nietos. Hoy forman un grupo Sí, es cierto. y es extraordinaria la semejanza que tienen sus hijos y sus nietos ¿Verdad que sí? con ese registro de voz. Y Luis Alberto del Paraná era barítono también, o también era tenor. Ahí nunca me puse a indagar ese aspecto de su... Yo creo que tendríamos que ¿Verdad? analizar un poquito, Sí. ¿verdad? Nunca me hice esa pregunta. Sí. Habría que analizar un poco los acordes Sí. y ir por ahí a ver un poco. Su hermano Reinaldo Mesa sí, él Sí, es su hermano, categóricamente sí. Sí. tiene el registro de tenor. Realmente una audiencia muy selecta estamos teniendo en el día de hoy, profesor Ronald, día en que estamos recordando a la Guarania. El 27 de agosto de cada año en nuestro país se recuerda el Día de la Guarania. El 27 de agosto fue el día en que nació en el año 1904 el maestro José Agustín Flores, que más adelante fue conocido con el seudónimo José Asunción Flores. Y en Punta Canapá, Chacarita de Asunción. O sea, tiene toda una carga simbólica muy fuerte la figura del maestro Flores, profesor. Sí, realmente. Y más aún el lugar donde ha nacido, ¿verdad? Pero con eso demuestra también de que dejemos de lado también los prejuicios, ¿verdad? Porque a veces somos muy prejuiciosos, decimos, bueno, ¿qué podés esperar de esa persona, de tal lugar que ha nacido? No.
¿verdad? Sí. ¿Y a cuántos grandes talentos a veces matamos antes de tiempo también, ¿verdad? Sí. Como somos. Y esto ocurrió con el maestro Flores, ocurrió con figuras como Luis Alberto del Paraná, que también tenía ese carácter muy impetuoso, muy inquieto, y que si los sacerdotes no encontraban la manera de canalizar ese excesivo y enérgico entusiasmo, probablemente por prejuicios y quizás también otro tipo de cosas se hubiera perdido. Pero gracias a la sapiencia de esta gente, imagínense, Flores fue arrestado, Sí, por robar un trozo de pan o algo así, bueno. Sí, y le castigaron ahí, se encontró con el grupo de músicos de la policía, Sí, que despertó justamente ese talento musical de él ahí. Y a nivel mundial tenemos ejemplos de esta clase a montones. Sí. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Mike Tyson, que en su momento fue el mejor boxeador del mundo, Sí, señor. que también, para evitar caer en la delincuencia, decidió dedicarse al deporte. Y bueno, y el maestro Flores hizo lo mismo, en vez de dedicarse quizás a acciones no tan ajustadas a la ley, decidió volcar toda esa su energía a la música. Y fíjense, estamos celebrando casi 100 años de la creación. ¿Y es la única o hay otros géneros paraguayos también eminentemente paraguayos, profesor Donat? Y está la polka, obviamente, ¿verdad? Que es un estilo traído un poco por los europeos, pero adaptado justamente a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y hoy día los músicos lo que más hacen, porque es una tendencia que se hace a nivel mundial también, se fusionan estilos. Por ejemplo, hoy día los músicos de hoy fusionan la balada con la guarania, porque la guarania es un estilo romántico, ¿verdad? Que va más de repente con el bolero, ¿verdad? Pero es romántico, el bolero es romántico y la guarania es romántica también, ¿verdad? Entonces se van fusionando hoy día en la actualidad. Quizás al día de mañana le pongan un nombre y surja un nuevo género también a esa fusión de estilos, ¿verdad? Pero de momento, ¿Qué grupos, por ejemplo, podemos dar, valga la redundancia, como ejemplos para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la fusión de estilos? Tierra Adentro, por ejemplo, es uno de los grupos musicales que fusionan, ¿verdad? Un poco le mete un poco de balada con polka, ¿verdad? O guarania también. Obviamente tienen su estilo propio, pero fusionan un poco los estilos, ¿verdad? Obviamente ellos le dicen, este es nuestro estilo, ¿verdad? Pero es una fusión un poco de género. Sí. Quizás, como te decía, el día de mañana le den un nuevo nombre, pero de momento es polka, es guarania, ¿verdad? Sí. Con un estilo propio. Claro. Uh-huh. Puedo también mencionar a grupos como Cachiporros, que además del swing que están ejecutando, también están ensayando la fusión de la polka con el swing y salen estilos algo bien novedosos. O Néstor Loy, Los Caminantes, es también un grupo que suelo escuchar que... Sí, señor, es cierto. El otro día también escuché al grupo Guaraní Sul. Sí, Guaraní Sul. Guaraní Sul creo que es uno. Sí, justamente un pariente, Miguel Narváez. Yo la verdad que no lo conozco así personalmente, pero por el apellido, sí, ya. Según mi señor padre, todos los Narváez somos parientes, porque los Narváez son originarios, digamos, aquí, al menos en Paraguay, del norte, o otros vienen de Villarrica, también Villarrica y Concepción. Uh-huh. Así que esos son los dos puntos exactamente, de partida del apellido Narváez, y debe ser. Y me parece genial el estilo que están generando. Y hay un artista paraguayo que está traduciendo al guaraní, mejor dicho, al inglés, muchas de nuestras guaranías. Y le agrega un estilo un poco más blues, fusiona un poco con el blues.
o con el mismo jazz y sale una maravilla y uno percibe perfectamente que estamos ante una música paraguaya. O sea, así de creativos son los paraguayos. Sí, y está, por ejemplo, Pablo Venegas También, con sí. esta hermosa música que habla un poco de nuestro país, de los partidos tradicionales. Más bien habla del paraguayo, del creo paraguayo. yo. Sí. Soy de mi tierra, Sí. Pablo Venegas. Muy lindo tema. Sí. Actualmente se volvió un himno especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Cierto. Se interpreta mucho. Pero es increíble cómo la letra de la música va evocando mucho de nuestra historia, de nuestros referentes, y no solamente del arte, también de la política, también del deporte, de la literatura, algo también que identifica. Por eso me encanta esta música. Yo creo que ha de ser la música que actualmente más y refleja en sí misma lo que hoy es el paraguayo. Totalmente, profesor. Y por eso decía que actualmente se ha convertido en un himno, ¿verdad? Un himno y esto se interpretan en todas las instituciones, no solamente en las escuelas y colegios, sino que es interpretada por muchos artistas, ¿verdad? Sí. Esta música, justamente haciendo mención a lo que habías dicho recientemente. Sí, increíble es. Sí. En una ocasión recuerdo haber tenido el gran honor, y esto lo digo así con todo orgullo, el gran honor de conocer a Rolando Chaparro, Rolando. que muchos lo conocen solo en su faceta de rockero, de cultor de la música rock aquí en Paraguay. Pero él justamente me había dicho lo siguiente: yo tuve una experiencia extraordinaria con el grupo Ñamandú, el Terceto Ñamandú, que era un desprendimiento del grupo Los Juglares, con Ricardo Flecha y compañía, y ellos formaron el Terceto Ñamandú, y los arreglos que él como músico había hecho a la música Happy Lincho fue extraordinario. Y precisamente me decía, lo que hay que diferenciar siempre, que la música es música, independientemente al género que uno cultive. La buena música va a ser buena música, no importa el género. Quizá haya excepciones, pero es cierto, y la música paraguaya en general, como lo estás demostrando aquí con tus interpretaciones, sin lugar a dudas, siempre son muy, muy hermosas. Casi, no sé, por lo menos yo no conozco muy escasa producción paraguaya que no tenga calidad. ¿A qué crees que se debe eso, profesor Ronald? Esa calidad de... Sí. Porque la música paraguaya en general tiene siempre mucha calidad musical. Yo creo que en nuestro país justamente hay muy buenos músicos, ¿verdad? Hay muy buenos músicos, y cuando uno lo interpreta también lo hace desde el corazón, ¿verdad? Porque justamente esto es lo primero que nos dicen, por ejemplo, los maestros, de que cuando interpretamos la música lo tenemos que hacer parte de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que vivir para que podamos transmitir también eso, ¿verdad? Y después está el talento, ¿verdad? El talento innato también del paraguayo, ¿verdad? Del paraguayo. Y realmente eso no solamente se da en el campo de la música, yo creo que en otras facetas el paraguayo aflora un poco ese espíritu creativo, artístico. Soy un verdadero admirador de todos ustedes, ¿verdad? Porque pude ya observar de cerca el talento, de tener esa espontaneidad, de salvar momentos que no estaban previstos. Eso solamente un artista verdadero logra hacerlo. Y más aún, como te decía hace rato, el hecho de que ese talento que Dios les regaló a ustedes, como ustedes lo explotan con tanta facilidad, para mí es extraordinario. Yo no conozco a un mejor guitarrista que el profesor Marcos Quevedo. O sea, quizá haya, pero que yo conozca y pueda decir que es mi amigo, es el único. Y siempre lo digo, no solamente porque estás aquí,
El profesor Ronald Narváez es uno de los pocos cantantes solitarios que pueden animar una fiesta, y a mí me consta eso hasta 2 horas, por lo menos hasta 2 horas. Y encima tiene la voluntad de salvarte de un incendio de una manera increíble. ¿Sabes qué? ¿Podés venir, por favor? Sí, como no, no hay problema. Con esa... Son, como dijiste, forma parte de tu carácter. Y a mí me gusta mucho siempre resaltar esos aspectos, porque estamos tan acostumbrados, profesor, de solamente señalar los aspectos negativos de una persona. Entonces, ¿por qué no también resaltar lo positivo? Y profesor Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer que esta tarde, por lo menos para mí, sea inolvidable. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación, también a Jorge, así que espero estar presente nuevamente en otros programas, ¿verdad? Aquí de la radio. Así que sí, un gustazo. Claro que vas a estar, porque las voces del profesor Ronald estarán presentes en Radio Fafi UNE.